Bien, ahora sí, pintura. La pintura tiene un valor secundario. Se emplea acabados de la escultura para decorar paredes de colores. Ligada a la escultura jeroglífica, comparte las mismas concepciones de la producción que el barro. Y de fondo, la superficie es un plano imaginario de perspectiva, lectura en filas horizontales o verticales, escala jerarquizada de las figuras dentro de la construcción. No existe el punto de vista único. Las imágenes son diagramas compuestos por las partes más que expresiones de la figura. Por ejemplo, una figura humana se representa con las piernas y la cabeza de Jesús, pero con un ojo, una ceja y el torso transparente. Característico de la pintura egipcia es la importancia de la línea por encima del color, una paleta de colores claros, delgada y efecto de claro oscuro, reducida, negro, blanco, azul, amarillo y verde. Ok, dice que en la pintura, muchachos, ellos utilizaban las superficies en un plano neutro, es decir, ellos buscaban las paredes que tuvieran un fondo beige o blanco o amarillito clarito, pero que fuera claro para ellos poder pintar sobre eso. No tenían una perspectiva en sí. La lectura era en filas horizontales o verticales, dependiendo cuando hacían escritura, dependiendo si era de forma horizontal o en forma vertical, en cómo escribían los egipcios. Y acuérdense que los egipcios usaban jeroglíficos para poderse comunicar también de ellos. Y dice que están jerarquizadas las figuras dentro de la composición, es decir, dentro de una pintura, tú podías darte cuenta quién era el jefe, el líder o el faraón, porque esa persona estaba pintada más grande que el resto de las personas. Desde ahí estaban jerarquizando eso. Y dice que no existe un punto de vista único, por eso las pinturas que las hacían estaban como que de perfil, pero como que de frente, pero como que caminando, pero como que detenidos. Es decir, dice que se representa con las piernas y la cabeza de perfil, es decir, piernas de perfil, como si fuera a caminar, es decir, que literal las pintas un pie atrás del otro. Ajá. Y la cabeza de perfil. Pero luego dice, pero con un ojo y una ceja, es decir, pintaban el ojo, la ceja, el pedacito de la boca y la nariz, obviamente. Pero el torso, todo esto, lo tenían con los brazos aquí. Entonces tú dices, bueno, ¿qué onda? Pues es la perspectiva que tienes atrás, si estaba fijo o si esa figura o ese dibujo o esa pintura tenía un cierto movimiento, ¿no? Dice que usaban el negro, blanco, azul, amarillo y verde, pero que no los mezclaban entre sí. Es decir, usaban blanco o amarillo o verde o azul, pero no los combinaban entre ellos. Sí ponían un color al lado de otro, pero no permitían que los colores se mezclaran. Aparte que tenían una línea importante que era básicamente con la que dibujaban y luego ya nada más se pintaba sobre eso. Bien. Egipcio. Bien, vamos a ver el arte de Mesopotamia y el minoico y luego les pongo un video, dos videos que tengo en el. Uno es de historia animada y el otro es de cómo está actualmente Egipto, nada más para darles una idea, si es que no lo han visto, cómo actualmente es Egipto y principalmente, particularmente las construcciones arquitectónicas. Luego dice el arte de la Mesopotamia. No se peleen. Sí.
Sí, sí. Todo, sí. Relativamente. Era una materia muy y todo tipo de estudios de la entonces era una materia de comunicación de la comunidad son que no en y en y el su uso al ámbito militar y no se popularizó hasta mucho más tarde. La determinación geográfica, escasa disponibilidad de tierra y abundancia de actividades se han considerado las causas principales de la construcción por modelos son más comunes que las que la principal da mucho menor importancia. Ok. Ahí les faltó lo último. Son otras dos tipologías básicas para el organismo diario. Ok, los mesopotámicos el bronce, ¿ok? O las aleaciones del cobre con diferentes productos que tengan el resultado del bronce. El bronce era obviamente un material mucho más barato que el oro, la plata, cualquier otra cosa, y por otro lado es muy noble para fundirse y para tomar la forma que tú le quisieras dar, diferente a otros materiales también. Y pues solamente era más barato, ¿no? Entonces lo utilizaban esto como todo, fabricación de armas, fabricación de vasijas, de instrumentos que se necesitaban ahí como tal en la sociedad. También lo utilizaban como armaduras en algunos casos, pero posteriormente, conforme fue pasando el tiempo, dicen que el bronce de estaño o la aleación con el estaño fue el que terminó por imponerse, es decir, el más popular, por así llamarlo, ¿no? Luego dice que antes de Cristo se descubre el hierro o se topan con el hierro. Y nosotros sabemos que el hierro es un material duradero. Sí, infinito, esa cosa no se destruye. Puede durar toda la vida. Mi abuela tiene sartenes de su abuela, de no sé qué, y sigue estando ahí el sartén, ¿no? Entonces, son cosas muy de mucho valor. Ahora pregunto, ¿pesa? Pesa la vida también. Imagínense que como era muy caro el hierro también en estas épocas, dicen que muy similar al precio del oro, incluso lo dejaban exclusivamente para uso militar, es decir, como armadura, pues claro, para proteger la vida de las personas que andaban en las peleas o que mandaban a pelear para conquistar las demás terrenos y demás. Oiga, pero imagínate traerte una armadura de hierro. Si cuando traes una chamarra encima de repente dices, ay, no, ya está como muy bromoso. Ahora imagínate, claro, te salvaba la vida, ¿verdad? El que trajeras un casco, o el que trajeras esta armadura, pero de que pesa, pues pesa también, ¿no? Entonces, el hierro, a pesar de que puede destacar también
lo dejaron utilizar solamente para la parte de militar o de los peleadores o luchadores. Y por último, los mesopotámicos le empezaron a dar menos importancia a los monumentos funerarios. Oye, vienes del arte egipcio, donde el arte egipcio, lo funerario era lo top de tops forever and ever, y ahora resulta que me dices que no tiene tanta importancia. Coinciden en entrar y salir, haz de cuenta. Se está terminando una época y empieza a agarrar fuerza a otra, que es lo que sucede aquí. Por eso es la parte de la sombra, ¿no? En la que era todo lo importante y ahora dices, ah, bueno, pues sí es importante, pero no a nivel como lo llevaban a cabo los egipcios, porque ya eres otra civilización, ya eres otra sociedad, por así llamarlo. Y dice que gracias a esto, al urbanismo y gracias a la arquitectura de la Mesopotamia, empiezan a hacer los templos y el palacio, es decir, ya no me voy a enfocar en adorar a los muertos, sino ahora me enfoco en el templo y el palacio para adorar a los vivos. Ya te empiezas a enfocar no tanto en la vida después de la muerte, sino en la vida real de las personas, según los mesopotámicos. Muy bien, luego están los minoicos, que vienen después de que se desarrolló de hecho la mayor colección de tecnológico está dándose en el Museo Arqueológico de la Nación, cerca de nosotros, en la costa del norte de Israel. El arte tecnológico conoce las cosas de la cultura material, especialmente estilos neolíticos. Ha permitido a los arqueólogos que vienen a hacer que no hay cultivo, ni un medio, ni un reciente. Puesto que la madera y los estilos desaparecidos, lo más importante es privilegios del arte tecnológico son las de la arquitectura palaciana. A partir de 1990, el inglés actualmente excavó las ruinas de Knossos, Palacio de Pinos o de la Laberinto, como si allí hubiese estado la corte del único rey Pinos que ordenó el Laberinto de Cairo. Y luego fue conocido como Palacio de Hacha, o de Hacha o porque los templos cultivan dos partes, en relieve de Barcelona. Esa árbol de hacha, a la cual probablemente se le daba culto, todos estos edificios, junto con los primeros teatros, semejantes a los posteriores de diseño griego, que también le dice el escribano pertenece a los tiempos del mayor Apogeo en la civilización minoritana. Hacia el siglo XVI antes de Cristo, fueron descritos por una invasión escénica hacia el año 1900. Ok, aquí muchos nos dicen que los minoicos fueron, o sea, se les desarrolló así porque estaban en la parte minoica o cretense y estaban cerca de un lugar que se llamaba Knossos, ¿ok? Menciona también aquí más adelante que el arte minoico se divide en tres, así como el paleolítico, inferior, medio y superior. Aquí se divide igual el arte minoico en antiguo, medio y reciente en este caso, ¿ok? La época del minoico está partida en tres, que son estos. Luego dice que más adelante, en 1900, hubo una persona que se llamaba Arthur Evans, excavó en las ruinas de Knossos, en el famoso palacio de Minos. Minos era un rey, se llamaba el rey Minos, y este rey tenía un palacio, ¿no? El cual era hermoso y muy bonito, pero también se le conoce como el Palacio del Laberinto, porque era como un laberinto entrar a ese lugar, o sea, había muchos lugares, muchos pasadizos, evidentemente eran por cuestiones de seguridad. También Minotauro. Usted, fíjate, o sea, tiene varios nombres, a lo mejor le han dado este porque tiene el de Minos, el del rey Minos.
probablemente eso sea mitología o algo por el estilo, sí. Sí, tal vez va por ese lado, ¿no? Luego le llamamos hacha o del hacha doble, porque en esta época, chicos, empezaban a fabricar las famosas hachas doble. ¿Qué es eso, literal? Lo que tú conoces como una hacha, nada más que tenía doble filo, ¿no? Y esto lo plasmaban en sus paredes y en todos los lugares donde había oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces tiene muchos nombres y esto todo lo creó el famoso rey Minos. Hasta la actualidad existe, obviamente en ruinas. También más adelante les voy a mostrar unas fotitos de cómo está actualmente. Luego habla de la columna minoica. ¿Qué dice ahí? Gracias. Ok. Lo que más caracteriza a los minoicos, chicos, es columna, porque tiene algo muy peculiar. Si yo les digo, chicos, ¿cómo debe ser una columna? ¿Más ancha de arriba y más angosta de abajo o viceversa? Más angosta de arriba y más ancha de abajo. ¿Cómo debe ser una columna? Más ancha de la base. ¿Sí? ¿Por qué? Según nuestra lógica que estamos usando aquí. Imagínense que eso está hecho. Nuestra lógica es que como esto es lo que carga el peso, tiene que ser más ancho aquí, ¿no? Bueno, los minoicos tenían los minoicos tenían más ancho aquí y más reducido en la parte de abajo. Realmente, pero existía. Ah, y tú dices, qué loco, ¿no? Se supone que esto es lo que carga el peso, porque va a estar más chiquito, se va a romper, se va a caer. Aparte nos dice que eran de madera, ni siquiera eran como de concreto o de piedra o algo así, no. Pero ellos tenían un truco en cuanto a sus columnas, chicos. La parte de abajo. Esta parte, pero esto y esto era igual. Y esto, al final del día, era lo que le daba soporte a la columna también. Pero esta parte casi siempre quedaba por debajo del suelo, a ras o por debajito del suelo y no lo tenías como en la percepción visual. Y si tú nada más ves en lejos, pues ves que está más ancho y más flaquito de acá y dices, qué miedo, se va a caer, ¿no? Cuando la realidad es que acá abajo pues estás dándole el soporte necesario a la columna. Pero pues no, se aventaron la innovación ahí como tal y dicen que normalmente eran pintadas de rojo. Habla de las, no, de las griegas, ¿no? ¿Qué dice? Que dice que son un poquitito ligeramente más anchas. Y esto dice ahí que supuestamente cuando son más anchas entre la mitad y hacia abajo, visualmente hace como que la veas un poquito más grande o más larga la columna, pero esa es de otra época, ¿no? La minoica básicamente era esto y lo característico principal es que pues era más delgadita la parte de abajo. Luego habla de la pintura minoica, ¿qué dice por ahí? En el periodo para
padres en otros donde le están con por lo menos son libros de gama reducida, libros de abastecimiento que consideran que la función de la cultura minórica sería fundamentalmente religiosa. En cuanto a la temática, destacan las tierras de vida religiosa o cristiana, y como los paisajes, las figuras humanas representan a jóvenes, hombres atléticos con la piel rojo oscuro, mujeres pálidas vistiendo el traje típico de jóvenes de volantes, los niños que se dedican a ir de los pechos. Los paisajes se representan plantas especies o regiones egipcias, los cuales son los del movimiento continuado de la. En el periodo minoico antiguo, las cerámicas se caracterizan por las unidades espirales y algunas curvas. En el periodo minoico medio, los diseños naturalistas de peces, calamares, pájaros y vídeos eran comunes. En el periodo minoico reciente, las flores y animales eran los más característicos, pero empezó la variación. El estilo palacial de las regiones de los norte se caracterizó por una fuerte institución geométrica de los temas naturalistas y el monomatismo. Son significativas las divisiones entre el minórico, la reciente y el arte vigente. Ok, chicos, si se fijan aquí en la pintura, lo más es que empiezan a ampliar la paleta de colores. Se quedaron con el azul, luego pusieron el gris, y amarillo y blanco ya existían, también el azul, agregaron el gris, y luego si fueran a utilizar fondos claros como los demás artes estaban haciendo, ahora también buscaban fondos oscuros. Claro, el color verde y el color naranja probablemente podrían resaltar sobre un color oscuro, y empezaron a tener ellos como la peculiaridad de no necesariamente tener un fondo claro, ¿no? Sería fundamentalmente religiosa al 100%, pero que también le daban la parte a la vida cortesana, ¿no? Es decir, a la vida de las personas importantes o demás, pero que también la plasmaban por parte de hacían plantas cretenses, en ocasiones también plantas egipcias, y algunos animales como el galope minoico, que más adelante también les muestro una imagen de este. También le daban en el periodo minoico medio la parte de los diseños naturales como los peces, calamares, pájaros, toda esta parte de animalitos que antes no, y en el reciente le daban paso a la naturaleza como las flores, ¿no? Empieza a ver flores dentro de las pinturas cuando antes normalmente no se veía mucho de esta cuestión. Entonces, eso es como lo más significativo de los minoicos, básicamente. Lo principal y más importante es su columna, y que en las pinturas ya empezaban a incluir flores, a mujeres, con los trajes típicos. Los hombres siempre los pintaban con la piel más oscura, naranja oscura más o menos, y a las mujeres casi siempre las pintaban con un tono pálido en su piel y con los trajes típicos en donde solamente usaban faldas y traían al descubierto como todo. Por alguna razón en específico, porque a los hombres los pintaban con la piel oscura y a las mujeres con la piel clara. Se suponía que los hombres eran los que estaban en exposición al sol, y pues al final del día te quemas, ¿no? Aunque seas blanco, pues te quemas y ya quedaste más oscurito. Y las mujeres normalmente estaban más tiempo sin exposición al sol, y pues bueno, ellas solían tener la piel un poquito más pálida también. El griego, chicos, porque el griego y el romano vienen ahí seguiditos. Vamos a ver los videos que les dije del
Chicos de línea, les comparto pantalla. Un espectáculo digno de verse. El antiguo Egipto fue una civilización que surgió para los asentamientos situados en las cercas y las riberas del río Nilo. Para entender la historia del antiguo Egipto, los historiadores la dividen en varios periodos que veremos. Los más importantes son el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Históricamente, fue dividido en dos zonas geográficas diferenciadas, Alto y Bajo Egipto, al sur y al norte respectivamente. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y del Bajo Egipto una corona roja. Cuando veamos la combinación de las coronas, estaremos hablando de un Egipto unificado. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años. Comenzó con la unificación de varias ciudades del Valle del Nilo, alrededor del 3150 a.C. Se da convencionalmente por terminada el 31 a.C., cuando las tropas romanas de Octavio vencen a Marco Antonio, aliado y amante de la reina Cleopatra, la última gran gobernanta de una larga lista de faraones en Egipto. El Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, que permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes. El Nilo cada año sufría enormes crecidas y se desbordaba. Creaba una extensa capa fértil depositada a lo largo de los bancos del Nilo y proporcionaba a la tierra ricos minerales y nutrientes. Por ende, excelente. No había en el mundo una tierra tan extensa que ofreciera el más por poco. El gran secreto de Egipto se tradujo en que los egipcios podían practicar una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas. La población quedaba liberada de muchas tareas agrícolas y podía dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural. Los egipcios aprendieron a controlar las crecidas del Nilo por medio de dichos canales, aumentando la superficie cultivable. Distinguieron entre tres estaciones anuales: la de inundación, que va de julio a octubre, la de siembra, que va de octubre a marzo, y la de recolección, que va de marzo a junio. Si se fijan, chicos, gracias al río Nilo y a sus crecidas, ellos podían tener como una mayor facilidad de nada más sembrar y ahí dejar el producto. El resto del río hacía la parte del riego, de esto, del otro, y tú nada más ibas y recogías, ¿no?, tu producto antes de la inundación. Y esto les dejaba mucho tiempo para la parte cultural. Por eso crearon muchas otras cosas en cuanto a arquitectura y esculturas, porque no les tomaba tanto tiempo la parte de la agricultura o del alimento para ellos. El Nilo, además de proporcionar favoreció el comercio, ya que el río funcionaba como una mezcla. Veamos a continuación el periodo histórico de la civilización egipcia. El periodo arcaico tiene lugar entre el 3100 y el 2700 a.C. Antes tiene lugar el periodo predinástico de Egipto, en el que surgieron los reinos independientes, el Alto y el Bajo Egipto. La tradición egipcia atribuye la unificación de los Menes, quedando esto reflejado en las listas reales. Menes también identificado
III comienza el Imperio Antiguo. En el 2700 a.C., la capital se estableció definitivamente en Memphis. En la época de la tercera dinastía comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentales conjuntos de piedra gracias al faraón Zoser. La pirámide escalonada de Zoser de Saqqara es la primera pirámide que surge como una superposición de sábanas. Con la cuarta dinastía llegan las tres famosas pirámides que hoy en día es la capital de Egipto. Hablamos de las pirámides de los faraones Keops, Chefren y Micerino. Componen la única maravilla del mundo antiguo que ha perdurado hasta nuestros días. A esta época le sigue una época de decadencia que comienza en el 2250 a.C. Un periodo de hambruna y anarquía donde el poder de los faraones se descentralizó se vio muy reducido hasta que Menelao II vuelve a unificar el Alto y el Bajo Egipto en el 2050 a.C., que marca el inicio del Imperio Medio. Es un periodo de gran prosperidad económica y expansión exterior, con faraones pragmáticos y emprendedores. La capital pasa a estar en Tebas. Se realizaron ambiciosos proyectos de irrigación para regular las grandes inundaciones del Nilo. También se potenciaron las relaciones comerciales con las regiones circundantes. Las representaciones artísticas se humanizaron y se impuso el culto al dios Amón. A mediados de 1800 a.C., los hicsos, un pueblo que tenía su origen en Canaán, invadieron el norte de Egipto y se establecieron en el delta del Nilo. El poder de Egipto se debilitó, se disgregó en decenas de poderes autonómicos que desembocaron en una nueva anarquía. Aún así, los hicsos no interfirieron en la cultura tradicional, preocupando las creencias y costumbres locales. Hicieron como capital la ciudad de Adán, dotándola de fortificaciones y dominando el Bajo Egipto. Modernizaron a los egipcios introduciendo el caballo, el carro de combate, el arco compuesto y diversos elementos de la cultura del bronce. A finales de este periodo, los dirigentes que consiguieron mantener su independencia dirigieron una guerra de liberación contra los hicsos que da origen al Imperio Nuevo que comienza en el 1550 a.C. Este periodo es un periodo en constante estado de guerra, con acción expansionista, como defensa ante posibles invasiones. Recibió el desarrollo de un ejército profesional permanente. Las nuevas armas que adoptaron de los hicsos resultaron definitivas. Es un periodo de esplendor y de arquitectura monumental. Tebas vuelve a recuperar el poder del Estado como arquetipo en los templos de Karnak y Luxor, dedicados principalmente al dios Amón. El culto de Amón alcanzó en este periodo una gran importancia. Surgieron también nuevos centros de poder. De hecho, las capitales del imperio fueron Tebas y Memphis conjuntamente. El reinado de Amenhotep puede calificarse como el más próspero de este periodo de toda la historia de Egipto, pero con el ascenso de su hijo Amenhotep IV, la estabilidad del imperio quedó gravemente amenazada, aún más cuando este instauró una serie de reformas radicales que tuvieron un resultado caótico. Cambiando su nombre por el de Akenatón, promovió como deidad suprema la hasta entonces oscura deidad solar Aton, iniciando una reforma religiosa que se puede calificar de monoteísta. El faraón suprimió el culto a las demás deidades. Sobre todo, trató de anular el poder de los influyentes sacerdotes de Amón en Tebas, quienes veía como corruptos. Trasladó la capital a la nueva ciudad de Ajet-Atón, actual Amarna. La esposa de Akenatón, la bella Nefertiti, también jugó un papel político y religioso fundamental en este periodo. Tras la muerte de Akenatón, accede al trono el supuesto hijo de este, Tutankamón, restablece el culto al dios Amón, devuelve a los sacerdotes su poder e influencia y vuelve el politeísmo. Tutankamón era un hombre enfermizo que tuvo un reinado muy corto. Ha pasado a la historia como uno de los faraones más conocidos debido al descubrimiento de su tumba en 1922 por parte de Howard Carter, el hallazgo arqueológico más famoso de todos los tiempos. Es la única tumba egipcia que se ha encontrado hasta la fecha. En la siguiente dinastía encontramos a un faraón muy importante, Ramsés II el Grande. Le llamaron el rey constructor a raíz de su obsesión por construir templos enormes y espectaculares, como el templo de Abu Simbel dedicado a su esposa Nefertari. En su reinado también alcanza el rango de capital una nueva ciudad, Ramesses, indicada por él. Este faraón también es conocido por sus exitosas campañas militares. Ramsés II condujo su ejército contra los hititas en la batalla de Kadesh, en la actual Siria. Después de llegar a un punto muerto, finalmente aceptó un tratado de paz con el reino hitita. Es el tratado de paz más antiguo registrado. Ramsés, no obstante, presentó esta batalla que quedó en tablas como una gran victoria.
al 1060 de Egipto comienza un largo periodo de decadencia y fragmentación política que duró unos 700 años. Egipto nunca volvería a recuperar su esplendor pasado. A lo largo de este periodo, Egipto sufrió el dominio de diferentes pueblos extranjeros, libios, palestinos, nubios, persas y griegos, que llegaron a ocupar el poder. A pesar de ello, la civilización egipcia, lejos de quedar anulada, influyó enormemente sobre la cultura de los dominadores, que adoptaron sus costumbres como propias. Adelantándonos muchos años, llegamos a la batalla fratricida de Actium. En ella, las tropas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por las de Octavio. Egipto pasaría a ser una provincia más del Imperio Romano. A continuación, vamos a tratar algunos aspectos del antiguo Egipto de manera muy breve. ¿Qué son las pirámides? Son los objetos que más han fascinado a los estudiosos a lo largo de la historia, que esconden muchos misterios. Eran monumentos funerarios reservados para el faraón. La función de la pirámide era la de contener la esencia del faraón para toda la eternidad. Este resucita y asciende al cielo para vivir eternamente entre los dioses, transfigurado en una estrella. Las pirámides son un vehículo de contacto entre la tierra y el cielo. Para ello es fundamental conocer su origen. Las pirámides surgen de la mascaba. Cuando a Imhotep, el arquitecto de Zoser, se le ocurre la idea de superponer varias mastabas, estas se transforman en pirámides escalonadas, constituidas con varias gradas, a modo de una escalera gigantesca que se elevaba hacia el cielo.